Hemos cruzado un umbral en el que preguntarnos si existe vida más allá de la Tierra ya no parece la pregunta adecuada. Eso pertenecía a una época anterior, cuando los telescopios tenían dificultades para distinguir mundos distantes y los planetas aparecían como simples puntos de luz. En aquel entonces, la idea de que pudiéramos estar solos no parecía descabellada. Era una posibilidad basada en evidencia limitada, pero esa perspectiva ya no es válida. Hoy ya no dependemos únicamente de la imaginación. Recopilamos datos cuantificables, analizamos la composición atmosférica e identificamos rastros químicos que en la Tierra están directamente relacionados con los procesos vitales. Organismos que crecen, se alimentan y se descomponen. Cada espectro capturado y cada posible biofirma examinada. La imagen del universo está cambiando. Ya no insinúa la existencia de vida de forma sutil, la sugiere con fuerza. Consideremos K2-18b, que antes era solo un candidato lejano entre miles. Recientemente, se identificó algo inusual en su atmósfera, algo que, en nuestro planeta, se asocia con la actividad biológica. Si estos hallazgos son precisos, no se trata de una vaga indicación. Podría ser la evidencia más convincente que hemos encontrado hasta ahora. Para 2025, la naturaleza del debate ha evolucionado. Ya no nos limitamos a contemplar el espacio, preguntándonos qué podría existir. En cambio, interpretamos señales, verificamos datos y nos preparamos para una observación más profunda. La búsqueda ha trascendido la mera esperanza y se ha adentrado en el ámbito de la validación. Esto ya no es especulación, sino investigación basada en evidencias. Hoy no se trata de un único descubrimiento, sino de un patrón que emerge en las observaciones. Galaxias que aparecen antes de lo previsto, planetas que existen donde no deberían y signos de estructura y complejidad que se forman en condiciones que antes considerábamos imposibles. El silencio del universo comienza a desvanecerse, no a través del sonido, sino mediante patrones de luz, química y anomalías recurrentes que parecen apuntar en la misma dirección. La vida, cualquiera que sea su forma, podría no ser tan rara como creíamos. Existen límites físicos para la formación temprana de estructuras complejas en el universo. Estos límites no son arbitrarios, surgen de la evolución de la física a lo largo del tiempo. Tras el Big Bang, las condiciones eran extremadamente caóticas. Las temperaturas eran demasiado elevadas para que existiera materia estable. Los átomos aún no se habían formado. Transcurrieron cientos de millones de años antes de que se encendieran las primeras estrellas. Pequeñas, inestables y compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Estas primeras estrellas tuvieron una vida corta y existieron fuera de las galaxias estructuradas que conocemos hoy. Según los modelos establecidos, las galaxias debían formarse mucho más tarde. Esa cronología parecía lógica, pero entonces apareció algo inesperado, MOM Z14. Esta galaxia no solo está distante en el espacio, sino también en el tiempo. La luz que observamos de ella comenzó su viaje cuando el universo tenía apenas unos 280 millones de años. En términos cósmicos, eso es increíblemente temprano. Sin embargo, existe como una galaxia compacta y organizada, repleta de estrellas, con un tamaño aproximado de 500 años, luz y una masa, comparable a la de unos 100 millones de soles. Desafía todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo cósmico primitivo. Según las teorías existentes, simplemente no hubo tiempo suficiente para que se formara tal estructura. Las galaxias requieren tiempo. Tiempo para que el gas se enfríe, las estrellas se enciendan y las fuerzas gravitacionales moldeen su estructura. La presencia de un sistema tan maduro, a una edad tan temprana, trastoca por completo ese marco teórico. Y no se trata de un caso aislado. Las observaciones del telescopio espacial James Webb siguen revelando galaxias más brillantes, grandes y desarrolladas de lo esperado para su edad,
MOMZ Fortini es actualmente el ejemplo más antiguo conocido, lo que amplía aún más los límites de nuestra comprensión. Esto nos adentra en un terreno incómodo, o bien nuestros modelos de formación de galaxias son incompletos, o bien nuestras suposiciones sobre el universo primitivo son fundamentalmente erróneas. Algunos científicos sugieren que la formación estelar ocurrió mucho más rápido de lo que se creía. Otros proponen que la materia oscura desempeñó un papel más importante en la organización de la materia. En sus inicios, existen incluso ideas más radicales, que las propias leyes de la física podrían haberse comportado de manera diferente en aquellos primeros instantes. Todavía no tenemos respuestas definitivas, pero descubrimientos como MOMZ-14 no son meras observaciones, sino pistas que nos obligan a replantearnos los primeros capítulos de la historia cósmica. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más sorprendente no es solo su existencia, sino su mitades aparente serenidad. No se trata de un cúmulo caótico de materia, ni de una estructura inacabada, que lucha por tomar forma. Luz organizada, estable, casi asentada. Es como descubrir una ciudad completamente desarrollada, en un lugar donde se suponía que la construcción apenas había comenzado. Desafía todas las expectativas, y sin embargo, ahí está, con estrellas, luz y una estructura ya establecida. Esto es precisamente lo que el telescopio espacial James Webb revela una y otra vez. No se limita a mostrarnos objetos distantes. Expone las lagunas en nuestra comprensión. Cada vez que observamos más profundamente en el espacio, también miramos más atrás en el tiempo. Y cuanto más retrocedemos, más claro queda que el universo no se detuvo ni esperó a ser comprensible. Ya se estaba formando, evolucionando y acumulando complicidad mucho más rápidamente de lo que creíamos. MOMZ-14 no es una galaxia distante más. Es una señal del pasado, una que aún intentamos interpretar. Sugiere que el universo primitivo pudo haber sido mucho más eficiente en la creación de estructuras de lo que permiten nuestros modelos actuales. Si bien este descubrimiento nos obliga a replantearnos cuándo se formaron las estructuras cósmicas, algo mucho más cercano plantea una pregunta completamente distinta, no sobre el tiempo, sino sobre la existencia, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Abre la posibilidad de que algo, en algún lugar, ya esté vivo, no como un descubrimiento futuro, sino como una realidad actual. Ese lugar es K2-18b, situado a unos 124 años luz de distancia. Este planeta no destacó inicialmente de forma significativa. Era simplemente uno más entre muchos exoplanetas que orbitaban una tranquila estrella enana roja. Su posición en la zona habitable lo hacía ligeramente interesante, ya que las condiciones allí podrían permitir la existencia de agua líquida. Sin embargo, más allá de eso, no atrajo mucha atención. Se consideraba demasiado grande para parecerse a la Tierra y demasiado inusual para ser un claro candidato a albergar vida. Eso cambió cuando el telescopio espacial James Webb analizó su atmósfera. En sus datos espectrales, los científicos identificaron una señal que destacó de inmediato, algo que, en la Tierra, está fuertemente asociado con procesos biológicos. El compuesto detectado fue el dimetilsulfuro, cuyo descubrimiento se reportó a principios de 2025. En nuestro planeta, este gas es producido principalmente por organismos marinos microscópicos, aldecomponers. Estos organismos liberan dimetilsulfuro a la atmósfera. Este gas es responsable del olor característico que suele asociarse al aire marino. Es importante destacar que este gas no permanece mucho tiempo en la atmósfera. La luz solar y el oxígeno lo descomponen rápidamente, por lo que se requiere una fuente constante para mantener su presencia. Así pues, cuando aparecían rastros de este compuesto en la atmósfera de K2-18b,
Los científicos abordaron el hallazgo con cautela. Siempre existen explicaciones alternativas, errores instrumentales, señales espectrales superpuestas o reacciones químicas desconocidas que podrían imitar patrones similares. Una posibilidad era que la señal se hubiera confundido con la del metano, que comparte algunas características en el espectro infrarrojo. Para abordar esta cuestión, se realizaron observaciones adicionales. Al analizar nuevamente los datos, la señal no solo reapareció, sino que se mostró incluso más intensa que antes. Las estimaciones sugirieron que la concentración de este compuesto podría ser significativamente mayor que la presente en la atmósfera terrestre. No se trataba de una anomalía menor ni de una detección débil, sino de una señal sustancial y consistente. Es aquí donde la situación se vuelve difícil de ignorar. En la Tierra, no se conoce ningún proceso natural que pueda producir tales niveles de dimetilsulfuro sin la intervención de organismos vivos. Si bien esto no confirma la presencia de vida, nos deja sin una explicación no biológica clara. K2-18b no se parece a la Tierra. Probablemente tenga una atmósfera densa y rica en hidrógeno, y podría estar cubierto por un vasto océano global. Si existe vida allí, probablemente sería microbiana, compuesta por organismos simples adaptados a condiciones muy diferentes a las de la Tierra. Sin embargo, si la señal es tan fuerte como parece, podría indicar no solo formas de vida aisladas, sino un ecosistema a gran escala. Si esta interpretación resulta ser correcta, representaría uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia. Sin embargo, la cautela sigue siendo fundamental. Los hallazgos deben verificarse de forma independiente, contrastarse con diferentes instrumentos y analizarse desde múltiples perspectivas. Es necesario descartar cualquier posible explicación no biológica antes de poder formular una afirmación definitiva. Pero si la señal se mantiene tras un análisis exhaustivo, el debate cambia por completo. Ya no se trataría de posibilidades, sino de pruebas. Pruebas reales, medibles y reproducibles. Y eso transformaría nuestra comprensión de la vida en el universo. Por ello, el enfoque cambia. La pregunta ya no es simplemente si existe vida en algún lugar del universo, sino que se vuelve mucho más detallada e inmediata. ¿Qué tan avanzada podría ser esa vida? ¿Qué tipo de química la sustenta? ¿Cómo sobrevive y evoluciona en condiciones tan diferentes a las nuestras? Estas preguntas parecen ahora menos lejanas, sobre todo cuando la evidencia podría estar ya presente en la luz que proviene de un planeta a poco más de 100 años luz de distancia. Hubo un tiempo en que la idea de vida extraterrestre pertenecía exclusivamente al futuro. Se imaginaba como algo que podríamos descubrir algún día, tal vez congelada bajo la superficie de Marte, o escondida en los océanos helados de las lunas que orbitan Júpiter. Pero ahora, la posibilidad se siente mucho más inminente. Podría tratarse de algo que ya está activo, liberando rastros químicos en su atmósfera, algo que ya estamos observando desde el espacio. Estos descubrimientos también generan una extraña sensación de familiaridad. Cuando algo nos resulta familiar, o en un lugar inesperado, nos obliga a replantearnos no solo lo que es posible, sino también cuando debería haberlo sido. Esta constatación resurgió con la observación de una antigua galaxia, conocida como la galaxia Yulong. Lo que hace que esta galaxia sea extraordinaria no es solo su distancia, sino su apariencia ordinaria, a diferencia de las formas irregulares y caóticas que esperamos de las galaxias primitivas. Esta muestra una estructura clara. Se asemeja a la forma espiral organizada que asociamos con galaxias como la nuestra. Esto plantea un desafío, ya que, según los modelos actuales, las galaxias espirales no deberían haberse formado tan pronto en la historia del universo. Durante los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang, se creía que las galaxias eran inestables y desordenadas. Se pensaba que se fusionaban, colisionaban
y se remodelaban constantemente antes de adoptar gradualmente formas más estructuradas con el tiempo. Se creía que las galaxias espirales, con sus brazos definidos y su rotación equilibrada, surgían solo después de largos periodos de evolución. Sin embargo, Yulong no encaja en esa cronología. Las observaciones muestran una galaxia que ya parece estable y bien organizada. Sus brazos espirales son visibles y su estructura sugiere que ha estado en equilibrio durante un tiempo considerable. Esto significa que debe haberse formado incluso antes de lo que la estamos observando actualmente. Esta no es una discrepancia menor. Cuestiona la idea de que la formación de galaxias sí siempre una progresión lenta del caos al orden. En cambio, sugiere que, bajo ciertas condiciones, las galaxias pueden alcanzar la estabilidad mucho más rápido de lo esperado. Plantea la posibilidad de que nuestros modelos son demasiado restrictivos o que estemos pasando por alto factores clave que influyeron en el comportamiento de la materia en el universo primitivo. Yulong tampoco es un caso aislado. Las observaciones del telescopio espacial James Webb siguen revelando más galaxias con estructuras inesperadamente maduras, que aparecen mucho antes de lo previsto, a medida que profundizamos en el espacio y retrocedemos en el tiempo. La cronología de la evolución cósmica parece estirarse y modificarse. Este descubrimiento tiene implicaciones que van más allá de la formación de galaxias. Se relaciona directamente con las condiciones necesarias para la vida. Las galaxias espirales, como la Vía Láctea, proporcionan entornos relativamente estables. Permitan que los sistemas planetarios se formen y persistan durante largos periodos, sin perturbaciones constantes. La estabilidad es un factor clave para el desarrollo de la vida. Si galaxias como Yulong existieron mucho antes de lo esperado, significa que entornos estables capaces de sustentar sistemas planetarios y potencialmente vida podrían haber estado presentes mucho antes en la historia del universo. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si se dieron las condiciones, ¿comenzó la vida antes de lo que pensábamos? Aún no tenemos una respuesta, pero lo que cada vez está más claro es que nuestro lugar en el universo quizás no sea tan único como creíamos. La estructura de nuestra galaxia, el equilibrio que observamos y el entorno que habitamos podrían no ser excepciones aisladas. Podrían formar parte de un patrón más amplio que se formó mucho antes de lo que suponíamos. Yulong nos recuerda que el universo primitivo no siempre se ajusta a nuestras expectativas. En algunos casos, resulta sorprendentemente familiar. Y esa familiaridad nos obliga a reconsiderar no solo el pasado, sino también nuestras suposiciones sobre la frecuencia con la que podrían existir condiciones que sustentan la vida. Tras explorar regiones tan distantes que prácticamente nos remontamos al origen del tiempo, es fácil pasar por alto la cantidad de misterios que aún existen en nuestro vecindario cósmico. Por eso, fue una sorpresa cuando el telescopio espacial James Webb centró su atención en Neptuno, que un telescopio diseñado para estudiar las primeras galaxias dirija. Su mirada hacia el interior puede parecer inesperado, pero lo que reveló demostró que incluso los mundos que nos resultan familiares aún guardan secretos. Neptuno es el planeta principal más distante de nuestro sistema solar, frío, oscuro y a menudo ignorado. Gran parte de lo que sabemos sobre él proviene de un único encuentro cercano realizado por la Voyager 2 en 1989. Desde entonces, las observaciones se han basado principalmente en imágenes a distancia, que ofrecen detalles limitados. Cuando el telescopio espacial James Webb finalmente observó Neptuno con sus avanzadas capacidades infrarrojas, proporcionó la imagen más nítida que jamás hayamos tenido. Una de las características más llamativas observadas fueron sus auroras. A diferencia de las auroras boreales terrestres, las auroras de Neptuno son mucho menos conocidas y significativamente más complejas.
Estos patrones luminosos aparecen cerca de los polos del planeta, pero se comportan de maneras que difieren de lo que conocemos, y utilizando sus sensibles instrumentos. El telescopio Webb detectó no solo los patrones visuales, sino también variaciones detalladas de temperatura y cambios en la composición atmosférica relacionados con estos fenómenos. Las auroras se producen cuando partículas cargadas del Sol interactúan con el campo magnético de un planeta. Sin embargo, el campo magnético de Neptuno es inusual, está inclinado e irregular, lo que hace que sus interacciones con las partículas solares son más impredecibles. Además, debido a la gran distancia que Neptuno tiene del Sol, estas partículas tardan más en alcanzarlo y se comportan de manera diferente al llegar. Las observaciones revelaron algo inesperado. Ciertas regiones de la atmósfera de Neptuno parecían enfriarse más rápido de lo previsto, mientras que otras mostraban patrones de calor inusuales. Estas variaciones no podían explicarse únicamente por la luz solar. En cambio, sugieren que procesos internos o reacciones químicas desconocidas podrían estar influyendo en la atmósfera del planeta. Estos hallazgos son mucho más que simples detalles interesantes. Permitan comprender cómo funcionan los campos magnéticos en condiciones extremas, cómo se distribuye la energía en las atmósferas planetarias y cómo se comporta el clima espacial en los confines de un sistema solar. Además, demuestran que el telescopio espacial James Webb no se limita al estudio de galaxias distantes. Su potencia es igualmente notable cuando se aplica a objetos mucho más cercanos. Las auroras de Neptuno ponen de manifiesto lo mucho que aún desconocemos incluso dentro de nuestro propio sistema solar. Los planetas exteriores siguen estando en gran parte inexplorados. Su dinámica atmosférica no se comprende del todo, o sus campos magnéticos, especialmente los de Neptuno y Urano, continúan poniendo a prueba las teorías existentes. Si bien el telescopio Webb ha proporcionado observaciones más claras, también ha planteado nuevas preguntas que aún no hemos podido responder. Este patrón se repite constantemente, y así que examinamos galaxias distantes, planetas cercanos o la composición de las atmósferas. Cada descubrimiento no solo aporta claridad, sino que también revela los límites de lo que creíamos comprender. Es fácil dejarse absorber por cada descubrimiento individual. Un planeta muestra rastros de una sustancia química inusual. Una galaxia aparece mucho antes de lo esperado. Otra presenta una estructura extrañamente familiar. Cada uno de estos hallazgos parece significativo por sí solo, pero el verdadero cambio no reside en ninguna observación aislada, sino en el patrón que las conecta a todas. Poco a poco, el universo responde preguntas que apenas sabíamos formular, no con señales dramáticas ni mensajes obvios, sino mediante datos consistentes, mediciones sutiles y precisas que revelan que el silencio que antes percibíamos nunca fue realmente silencio. Solo lo parecía porque carecíamos de las herramientas para detectar lo que ya estaba presente. Eso es lo que ha cambiado. La diferencia ahora no radica en que el universo contenga de repente todas las respuestas, sino en que por fin contamos con instrumentos capaces de observarlas con claridad. El telescopio especial James Webb es lo suficientemente sensible, únicamente preciso como para captar detalles que antes eran inaccesibles. Nos permite ir más allá de la especulación y adentrarnos en la medición directa. Descubrimientos como MOM Z14 nos obligan a replantearnos la rapidez con la que se forman las galaxias. K218b plantea la posibilidad de que ya estemos detectando indicios de vida en un mundo oceánico distante. La galaxia de Yulong sugiere que las galaxias estructuradas como la nuestra podrían no ser tan únicas como se creía. Neptuno nos recuerda que, incluso dentro de nuestro propio sistema solar, aún existen misterios por descifrar. En conjunto, estos descubrimientos apuntan a una comprensión más amplia. El universo no esperó a que lo entendiéramos, nunca estuvo vacío ni inactivo. Desde sus inicios, ha estado repleto de complejidad,
formando galaxias más rápidamente de lo esperado, creando sistemas estables antes de lo previsto y, posiblemente, permitiendo que la vida surgiera en condiciones que antes considerábamos improbables. Durante mucho tiempo, la humanidad se ha preguntado si estamos solos. Es una de las preguntas más antiguas y persistentes que nos hemos planteado. Pero quizás la respuesta nunca tuvo que ver con la ausencia. Quizás tuvo que ver con la limitación, nuestra incapacidad para ver con suficiente claridad. Ahora bien, eso está empezando a cambiar. Aún no lo vemos todo, y estamos lejos de comprender plenamente lo que observamos, pero vemos lo suficiente como para reconocer que algo existe. Y por primera vez, no solo lo imaginamos, sino que lo detectamos, lo medimos y, poco a poco, comenzamos a comprenderlo. Si lo que descubrimos en el espacio profundo ya nos sorprende, lo que ya es más cerca de casa podría ser aún más inesperado, porque bajo las superficies heladas de las lunas de nuestro sistema solar, podrían esconderse secretos igual de profundos. Y los hallazgos recientes, en particular los vinculados a misiones asociadas con China, están empezando a plantear nuevas preguntas que los científicos aún intentan explicar.